Buenos días, hoy vamos con Romanos 7, estamos en el capítulo 7, ya hemos desglosado el 1, el 2 hasta el 6. Romanos 7 comenzamos con una analogía tomada del matrimonio. Entonces dice así el versículo 1: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué vemos con esto? No hay necesidad de explicarlo porque ya el apóstol Pablo no lo deja claro aquí en el verso 4. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros morimos a la ley mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien puso su vida. Fue Cristo quien ya pagó ese precio, esa demanda que la ley exige, que es su totalidad y cumplimiento. Como nosotros no la pudimos cumplir, ¿qué hicimos nosotros? Creer en Cristo Jesús, el cual es el justo y el que justifica. ¿Sí? O sea, por medio de él nosotros hemos recibido la justicia. Por medio de él nosotros somos salvos. Por eso dice que la ley ya no se enseñoreará de nosotros. Cuando nosotros muramos y vayamos a rendirle cuenta a Dios, esa ley no puede testificar de que no se le ha pagado, de que no se le ha pagado su deuda por medio del pecado que hicimos, por los pecados, sino que ya está la cuenta saldada. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien puso su vida por nosotros. Fue Cristo quien murió en esa cruz por nosotros. Por eso nosotros morimos a esa ley por medio de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo no está diciendo no que no la cumplamos, sino que reconozcamos que no somos capaces de cumplirla. Que Cristo fue el que nos salvó, que nosotros no la cumplimos, ¿sí? No porque no nos vayamos a salvar, sino porque ya somos salvos. Eso es lo que estaba tratando de hablar el apóstol Pablo en capítulos anteriores. Ahora, en el verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Obraban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que la persona es sellada, es justificada y es santificada espiritualmente, pero mientras estemos en esta carne está expuesta a corrupción, esta carne está expuesta a fallar en cualquier momento si uno no se mantiene en comunión con el Señor. Entonces nosotros ya no servimos bajo una ley la cual testifica que nosotros somos pecadores, sino nosotros ahora servimos bajo la gracia de Dios, el cual testifica que nosotros somos justos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que se está tratando de entender el apóstol Pablo. Vamos con la parte 2, versículo 7 dice: el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia al pecado que mora en él, ¿sí? Y la diferencia de la ley de la fe, por así decirlo, la ley de Cristo, a la ley del pecado. ¿Sí? Y también hace referencia a la ley en la cual está establecida en los 10 mandamientos. O sea, la ley moral, por así decirlo. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijere no codiciarás.
Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay que culpar a nadie de pecado, porque la ley no está declarando que mentir es malo, pero mientras que la ley declare que mentir es malo, literalmente la persona es pecadora, es una mentirosa y tendrá que ir a rendir cuentas por eso. Entonces, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque si usted lo cumple tiene vida eterna, ¿sí? A mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él ya lo transgredió, ya la rompió la ley. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando de una muerte espiritual, ¿sí? La separación de Dios, como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos, separados de la gloria de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro que la ley es santa, la ley es perfecta. Pero ¿qué pasa? Como la ley es perfecta, es tan perfecta que en el momento que usted rompa la ley cometiendo un solo pecado, la ley va a testificar de que usted es un pecador, es culpable de juicio. Entonces aquellos que quieran decir, ay, yo cumplo la ley, yo no peco, ¿sí? Usted no ha mentido, usted no ha mirado a una mujer con malos ojos, un hombre, usted no se ha enojado con su prójimo, no sea mentiroso, porque usted lo que le espera es juicio. Usted es tan culpable como cualquiera que haya hecho lo malo, tan culpable y necesita que alguien pague su pecado o lo paga usted. O Cristo lo pagó o lo paga usted. Y los pecados se pagan con la muerte del alma, siendo separados de Dios, del cielo, y siendo arrojados al otro lado, al infierno, porque solamente hay dos lados, no hay más, no hay más. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí Pablo está testificando que por más de que él quisiera ser bueno y tratara de ser bueno, no lo iba a lograr. No lo iba a lograr. Eso muestra también la incapacidad moral que una persona tiene para poder salvarse o llegar al cielo por sus propios méritos. Necesita sí o sí un intermediario, alguien que muera por él, alguien que dé su vida por él, alguien que lo lleve un camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el pago por nuestros pecados. Él ya pagó, él ya nos dio vida eterna. Solamente hay que creerlo con fe. Porque el Evangelio testifica que Cristo murió por nuestro pecado, ha sido sepultado y ha sido resucitado para nuestra justificación, según Romanos 4:25. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente, ¿sí? Entonces, Cristo nos justificó, Cristo nos santificó, según Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. También en Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, así muchos versículos en la Biblia, la palabra de Dios nos declara que somos justos y somos santos por medio de Cristo Jesús y somos salvados por medio de Cristo Jesús, según Efesios 2:8. Vamos con la parte 3 y dice así en el verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Claro que la ley es buena, lo decía el apóstol Pablo. Porque la ley testifica, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Pero si la persona lo hace, la ley está probando que es buena, es justa y santa. El problema es ¿quién? Usted y yo, que la hemos roto, que la hemos transgredido, que hemos fallado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, la naturaleza pecaminosa.
El pecado que mora en usted no es usted, sino el pecado. El pecado que adquirimos en el momento que el ser humano falló ante Dios, que quedó separado de Él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelvo y repito, por más de que usted se quiera esforzar y quiera estar dispuesto a servirle al Señor, siempre la carne va a estar en contrario. Por eso la carne es enemistad con el espíritu, porque no van bien los dos, no van bien. Por eso 1 Corintios 15, 51, el apóstol Pablo nos dice un misterio, que no todos dormiremos, sino todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y pasaremos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de esto mortal a uno inmortal. Eso es lo que se está testificando. Dice en el 20, y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No es que Él le quiera servir, ni tampoco que vayamos a pecar porque ya Cristo murió por nuestro pecado, entonces nosotros vamos a hacer lo que queramos. No está hablando de eso el apóstol Pablo, sino él está diciendo que a pesar de que él quiera servir a Dios, de que él se esfuerce, de que él quiera hacer siempre lo bueno, siempre van a haber fallos. ¿Por qué? Porque su cuerpo, por así decirlo, está defectuoso, como cuando usted compra algo defectuoso. Sirve mientras usted le da control, mientras usted tiene el control, pero el momento que usted lo suelte empieza a fallar. Así mismo pasa con nosotros. Dios tiene el control absoluto, no es que Él vaya a perder el control, no, la salvación está asegurada. Pero mientras nosotros vivimos acá, estamos bajo, ¿qué? Expuestos a tentaciones, expuestos a enojos, expuestos al pecado, ¿sí me entiende? A fallar en la carne, literalmente a errores. ¿Cómo vemos eso? El mismo Señor Jesucristo oró no para que nos sacara del mundo, sino para que nosotros nos protegiera. Él nunca dijo, es que usted nunca le va a pasar esto, es que usted va a prosperar, es que usted nunca va a vivir en arriendo, es que usted nunca va a vivir en la calle, es que yo le voy a dar una jipeta, como dicen por allá en otros países, una camioneta, un carro. No, es que usted nunca lo van a tratar feo por ser cristiano, nunca le van a hacer el feo, no. Eso es mentiras. Siempre va a estar expuesto a eso. Pero la salvación y la salida es Cristo Jesús. Manténgase en oración con Cristo Jesús, no se aparte de Él. ¿Por qué? Porque puede llegar a cometer malas acciones que llevan consecuencias. ¿Y cuáles son? Reprensión, disciplina del Señor, según Hebreos 12:5, pues Dios es Padre y como Padre disciplina a los suyos. Entonces este es el capítulo 7 de Romanos. Se puede sacar mucho más, claro que sí, siempre lo voy a decir, pero es un pequeño desglose para que estén entrando en contexto aquellos que apenas están aprendiendo de la palabra.